Señor nos bendiga, mis hermanos. En esta tarde damos gracias a Dios de que podemos estar congregados una vez más para alabar al Señor, y en este momento de poder escuchar la palabra de nuestro Dios, esta palabra que nos edifica, que nos alienta. Y por supuesto estamos en el libro de los Proverbios. Sí, Señor, amado. Proverbios, el capítulo 5 en este caso. Vamos a estar viendo todo este capítulo 5 que trata acerca de un gran tema. Así es que abrimos nuestras Biblias en el capítulo 5 de los Proverbios. Vamos a darle lectura previamente a este capítulo y luego vamos a ir a ver el tema principal del cual trata. Dice, capítulo 5 de los Proverbios: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Amén. Y en esta tarde, ya que hemos hablado de muchos proverbios, hemos hablado del perezoso, hemos hablado del orgullo, hemos hablado de la ley de Dios, hemos hablado así, en fin, ¿no? de tantas enseñanzas que nos da el libro de Proverbios. En esta tarde vamos a hablar, ¿no?, apartándonos de la impureza, apartándonos de la impureza. Realmente hay mucha enseñanza. Yo tomé este pasaje solamente, pero hay capítulos completos dedicados justamente a este tema, sobre todo en el libro de Proverbios. Bueno, Salomón es una persona también que lamentablemente habla desde el lado de la experiencia, ¿no? A veces es bueno tener experiencia, pero otras veces es preferible no tenerla, ¿no? Hay jóvenes que antes de casarse prueban 1, 2, 10, 20, 50 mujeres, y la respuesta de ellos es que, bueno, cuando yo me case quiero ofrecerle a mi futura esposa experiencia. Yo no sé si las mujeres querrán esa clase de experiencia de su marido. No estoy para nada convencido de eso, ¿no? Un hombre que ha pasado por todos los lugares sabidos y por haber, y a eso le llaman experiencia. La verdad es una vida totalmente de laxitud, de relajamiento moral, que no es acorde en este caso a la vida cristiana, no es acorde a la vida piadosa que Dios espera de nosotros. Y decía que Salomón es un creyente, es un hombre de Dios. Sin embargo, en su momento la misma Biblia nos deja vernos que él tuvo una vida bastante liviana en cuanto a su estado moral. Dice la Escritura que él tuvo por allí por alrededor de 300 esposas, ¿no? Y unas 700 concubinas, ¿no? Unas 1000 mujeres alrededor de un hombre,
al estilo oriental, aquel rey que tenía su harem. Claro, fíjese cómo la influencia del mundo, cómo la influencia de la sociedad, porque claro, los reyes en aquel tiempo hacían eso. De hecho, el mismo rey David tuvo varias mujeres, ¿no? Abraham también tuvo más de una mujer. Bueno, había una época, en la época tan patriarcal, que esto era común. Después vino la ley. Ya la ley esto no lo permitía, y sin embargo vemos como lamentablemente hombres de Dios, y yo creo que el extremo de todo esto es Salomón justamente. Pero dice la Escritura una cosa interesante acerca de Salomón, que esta liviandad moral de su vida hizo que él se apartara de los caminos del Señor. Dice, su corazón ya no era recto para con Jehová su Dios, y eso trajo las consecuencias de que se perdiera prácticamente todo el reino que Dios había prometido a David. Porque después, cuando va a reinar su hijo Roboam, vamos a ver, según nos cuenta la Biblia, que el reino fue quebrado y 10 tribus por la parte norte se quedaron, eligieron un nuevo rey, que fue Jeroboam primero, y solamente las tribus del sur siguieron a Roboam, o sea, la dinastía del rey David. Entonces, hubo consecuencias realmente muy malas para el propio Salomón y para la descendencia de Salomón, dado los malos pasos, ¿cierto? Entonces, decía, lamentablemente Salomón es una persona que habla aquí en el libro de los Proverbios con sabiduría, pero también habla desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Lamentablemente. Decía que en algunos casos es bueno tener experiencia, pero no de este tipo. Este tipo de experiencia no es recomendable y no es lo que la palabra del Señor nos aconseja. Entonces, en primer lugar, ¿no? Veamos la fuente de la impureza. Estamos hablando de la liviandad moral, ¿no? Tomarse, como en este tiempo, lamentablemente, la sociedad se está tomando todo a la ligera. Mire, yo estos días estaba sacándole un turno a mi hija menor allí en la sala médica aquí del barrio, y veía un cartel muy colorido, con muchas fotos, muy ilustrativo, grande, un papel afiche, y hablaba acerca de cómo de cuidarse en el sexo, ¿no? Cómo cuidarse aquí y allá, y los métodos, y qué puedes hacer, y que la pastilla para el día después, y que cuántas cosas, y los métodos masculinos de preservativo y todas estas cosas. Sin embargo, hay algo que ese cartel no tenía. Ese cartel tenía mucha información, pero ¿sabe qué no tenía ese cartel? Formación. O sea, enseñar a la gente, enseñar a las personas, enseñar a la sociedad cuál es la manera correcta de vivir, porque según el cartel, todo estaba bien mientras te cuidaras. Todo estaba bien mientras usaras ciertos métodos protectivos, pero no enseñaba el cartel que lo correcto es que cada uno forme su propia familia. Que cada uno, como dice la Escritura, sepa tener su esposa, en el caso de los varones, en honor, en lealtad. Eso es algo que esta sociedad no está enseñando. Esta sociedad, como diría el predicador, el pastor Salvador de Nutri, te ofrece mucha información, pero no te ofrece formación. ¿No es mejor acaso enseñarles también moralidad? ¿No es acaso mejor enseñarles qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Cuáles son las normas que Dios ha establecido para la vida íntima de las personas? Mire, hay cosas que particularmente van a tener sus graves consecuencias. Y bueno, vamos a ver un poquitito qué dice Salomón acerca de la impureza, ¿no? En primer lugar, su fuente. En este caso, bueno, Salomón en el versículo 3 dice, porque los labios de la mujer extrañan. Y usted sabe que Proverbios es un libro de muchas cosas que se dicen poéticamente. Estaba leyendo acerca de esta palabra extraña. No quiere decir extranjera, porque a veces la palabra extraña en la Biblia se refiere a una extranjera. Por ejemplo, Ruth, en el libro justamente de Ruth, dice que ella era una extraña para Israel, o sea, una extranjera, ¿sí? Una de otra nacionalidad. Sin embargo, aquí la Biblia utiliza un eufemismo, o sea, dice de una manera delicada algo que no es muy lindo. En realidad la palabra original aquí debería ser
ramera. Dice, porque los labios de la mujer ramera, dice el texto en hebreo. O sea, la mujer ligera de vida. Uno podría decir, bueno, en este caso lo habla Salomón dándole la enseñanza a sus discípulos, a los varones. Recuerde que en aquellos tiempos, incluso en la época del Nuevo Testamento, en la época de nuestro Señor, en la época apostólica que vino luego, la instrucción para la mujer no era algo habitual. De hecho, los judíos, no es una enseñanza bíblica, pero los judíos tenían como algo totalmente despreciable que un hombre le enseñara a la mujer. Cosa que el Nuevo Testamento va cambiando. Por ejemplo, Pablo va a decir en la carta a los Gálatas que delante del Señor ya no hay hombre ni mujer, en el sentido de que todos son iguales ante Dios. ¿Se da cuenta qué elevados principios plantea la Biblia? Es muy distinto. Entonces, la igualdad de hombre y mujer delante de Dios es algo que la Biblia establece. No fue un invento de la Revolución Francesa ni de la feminista de este tiempo. No tiene nada que ver con eso. La Biblia establece claramente que delante de Dios tanto hombre como mujer tienen el mismo valor. Pero la Biblia también reconoce que había una sociedad, que la iglesia está en medio de una sociedad. Para darle otro caso, otro ejemplo. La Biblia dice claramente que en el Señor los esclavos son libres, ¿verdad que dice esto la Biblia? Había muchos esclavos, por ejemplo, Onésimo era un esclavo, la carta a Filemón trata de un esclavo, Onésimo que se escapó de su amo Filemón. Y la Biblia establece claramente que en el Señor, el que es esclavo es libre en Cristo, y aquel que es libre, que es amo, esclavo es de Jesucristo. Entonces, los pone a todos en igualdad la Escritura. Y esto es un concepto realmente precioso de la Biblia. Entonces aquí no se extrañe, mi hermana, de que Salomón, inserto en aquella cultura oriental donde un maestro no le enseñaba a las mujeres, no era eso lo habitual, no era la cultura de aquella época, él se refiere al caso de la mujer. Mire, para nuestra época, para nuestros días, tanto hombre como mujer da lo mismo. Podría decir aquí, porque los labios del hombre sensual, del playboy, diríamos en esta época, ¿verdad? De aquel hombre que le encanta andar seduciendo mujeres, o en este caso Salomón lo pone como él es hombre, dice, de aquella mujer que tiene una vida licenciosa, una, ¿cómo diríamos en este tiempo? Ramera ya no se usa, podríamos usar otra palabra que no sea aquí extraña, que es muy delicado lo que Salomón utiliza en esta palabra, pero podríamos decir de la mujer que es ligera en cuanto a la selección de personas, de hombres, ¿no? Una mujer que cambia fácilmente de hombre. Y dice aquí, los labios, el hablar, las palabras, la forma de expresarse, lo que dice, lo que comunica, como diría también la Biblia, la salamería. Salomón va a usar esta palabra, la salamería, la delicadeza, el embaucar con palabras, ya sea del hombre o de la mujer extraña, ¿qué dice? Destilan miel. O sea, ¿qué mejor para esta sociedad? Y por eso esta sociedad va a recurrir al alcohol siempre, porque el alcohol desinhibe, es encontrarse con una persona que ha tomado una copa de más, hombre o mujer, para envalentonarse y para decir cuantas cosas que a la mañana siguiente no se acuerdan ni lo que dijo, ni de las promesas que hizo. El amor eterno no duró más que aquella noche. Así está esta sociedad, mis hermanos, una sociedad que ha perdido totalmente la brújula de la vida. Y dice que las palabras de esta clase de personas, hombre o mujer, yo lo voy a poner en estos términos para que no piense alguno que yo me estoy refiriendo a las hermanas, sino me refiero a cualquier clase de persona que tenga esta sociedad. Y fíjese que está hablando del mundo, ¿eh? ¿Se da cuenta de esto? Está hablando del mundo. Se supone que en el Señor nosotros somos personas que hemos sido transformadas por Jesucristo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Hay una vida nueva en Cristo, gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron, ya está. Lo pasado, pisado. En Cristo, borrón y cuenta nueva. La sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado, pero aquí Él nos dice, guarda, cuidado. Nos da una enseñanza, una advertencia. Destilan miel. Son cosas dulces, palabras halagüeñas que endulzan el oído. Como dice una canción, ¿no?, de una cantante, Patricia Sosa, ¿no? Endúlzame los oídos. Querer escuchar cosas bonitas,
Cosas bonitas que todo el mundo quiere escuchar, claro. Esas son las clases de palabras que se utilizan aquí. Dice, su paladar, o sea, la forma de hablar, está hablando del lenguaje, pero utiliza la palabra paladar, es más blando que el aceite. ¿Sabe lo que hace el aceite? Corre suavemente, sutil, suaviza, tiene un toque delicado. Usted sabe que el aceite no solamente era para el ungimiento, sino que era para suavizar las heridas. O sea, tiene un toque tan sutil como la tentación, como Satanás, que utiliza de artimañas y sutilezas para convencer. Dice que su paladar, su forma, su trato, su manera de engañar, su astucia, sus argumentos son sutiles como el aceite. Se deslizan para engañar, para mentir, para confundir. ¿Pero qué dice el versículo 4? Más. Su fin es amargo como el ajenjo. Porque así es, mis hermanos, el pecado para cualquier persona. Aquí ya no estamos hablando de hombre o de mujer. Para cualquier persona, el pecado entra como algo sutil, como algo delicado, como algo que gusta, como algo que es deleitoso. Me parece, es suave, es lindo, me gustó. Sin embargo, ¿cuál es el final? Dice la Escritura: amargura. Y de eso es lo que nos quiere prevenir la palabra del Señor, de las amarguras a futuro, que evaluemos las cosas hoy, que atendamos. Fíjese como dijo él en el versículo 1, hijo mío, está atento a mi sabiduría. O sea, prende la lamparita de la cabeza, abre los ojos, no te dejes engañar. Señoritas, a veces las palabras de los jóvenes son muy lindas, pero ¿qué dice la Biblia? No te dejes engañar. Hermanos, hermanas, grandes, chicos, pequeños, porque Salomón va a decir también en otra ocasión, aún los más fuertes. No hay hombre en la Biblia más fuerte que Salomón. ¿Y quién venció a Sansón? ¿Y quién venció a Sansón? ¿El ejército filisteo? ¿Las cuerdas? ¿Las cadenas? ¿Quién lo venció a Sansón, el hombre más fuerte en la Biblia? Las palabras de una mujer. Aquí la tiene. Las palabras de una mujer al hombre más fuerte lo pusieron de rodillas. Y terminó perdiendo la vista. Porque cada vez que uno cierra la Biblia, se cierran los ojos también. Y va como el buey al degolladero. También dice Salomón estas palabras en otro de los proverbios. Dice, más su fin es amargo. Fíjese cómo nos advierte la Escritura. El engaño de Satanás, el engaño del pecado, el engaño del mundo. No hablemos simplemente de un hombre o de una mujer, hablemos de la sociedad. Lo que nos ofrece este mundo, mis hermanos, es lindo a los ojos. La fama, el dinero, el poder, el ganar dinero fácil, todo eso es lindo, es sutil, es hermoso. A quien no le gusta, a nuestra carne le encanta. Pero ¿qué dice la Escritura? Su fin, ¿cómo es? Es amargo. Va a terminar en amargura, va a terminar en tristeza, va a terminar mal. Todo aquel que deja la sabiduría, el consejo y la enseñanza de la palabra de Dios de lado, va a terminar mal. No hay otro camino, no hay otro final para estas cosas. Y dice, agudo como espada de dos filos. Mira, cuando viene el dolor por el fracaso, es un dolor muy intenso. Es un dolor insoportable, porque aquí dice que en este caso, que ese dolor va a ser como una espada de dos filos que traspasa, está hablando del corazón, el alma, la vida, y uno después va a terminar mal, va a terminar herido, va a terminar amargado, va a terminar en llanto, lo vamos a ver ahora luego. Y nos está advirtiendo la palabra del Señor, dice, agudo como espada de dos filos, traspasa el alma, duele después la vida. Dice sus pies, hablando del caminar, de la orientación de estas personas, hombre o mujer, yo lo quiero plantear en estos términos, descienden ¿a dónde? A la muerte. Sin duda que uno cuando entra en un camino de esto desciende a la muerte espiritual, a la muerte de las cosas del Señor, desciende a lugares tenebrosos, oscuros. Ninguna persona que marcha por estos caminos va rumbo a la luz, mis hermanos, aunque parecieran lindas las cosas. Mírense, hace poco se planteaba una pregunta en cuestiones pastorales, ¿no? ¿Qué hacer cuando una persona, un creyente, viene ante el pastor y le dice, pastor, ya sea hombre o mujer, me quiero casar, pero resulta que el futuro cónyuge, sea hombre o mujer, según el caso, no es creyente? ¿Qué debe hacer un siervo de Dios? ¿Qué debe hacer un pastor?
¿Sabe cuál es la respuesta? No participar. Porque Dios no puede bendecir nunca algo que su palabra rechaza. La Biblia dice: no os unáis con los incrédulos en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? A veces uno quiere avanzar en negocios o en cosas. Vamos a poner una empresa a medias, resulta que con un impío. Hermanos, no va a funcionar. No va a funcionar. Impíos con impíos, creyentes con creyentes, injustos con injustos, los santos con los santos. Así enseña la palabra del Señor. Sus pies descienden a la muerte, o sea, sus caminos. Sus pasos conducen al Seol, o sea, a la sepultura. Sus caminos son inestables, ¿no? No los conocerás. Son insostenibles, quiere decir, son inestables. Hermanos, uno no puede caminar con firmeza ni pisar en seguridad en esta clase de vida, en esta clase de actitud. Después dice el versículo 7: ahora pues, hijos, oídme. Otra vez vuelve a repetir: y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Estaba leyendo un comentario y decía acerca de este versículo 7, es como si Salomón nos dijera: mira, tú sabes que vive por la vereda par, ven por la vereda impar, y si no, date la vuelta a la manzana. Así decía el comentario bíblico Moody acerca de este versículo, ¿no? O sea, lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos, a la tentación no se la enfrenta reprendiendo. Quiero ser claro en esto. A la tentación no se la enfrenta reprendiéndola. A la tentación se la enfrenta huyendo. Dice la Escritura que cuando vino la mujer de Potifar allí a tentarlo a José y asió de sus ropas, ¿él qué hizo? Salió corriendo, salió huyendo. Pablo le dice a Timoteo acerca de las pasiones juveniles, ¿cómo le dice? Huye de las pasiones juveniles. Entonces, mis hermanos, la tentación, como alguien ha dicho, ¿no? Hablando de tantos refranes y proverbios, si uno no es de fierro, ¿para qué se va a acercar al fuego? ¿Verdad que sí? Porque la excusa de algunos es, dicen: y pastor, yo no soy de fierro. Entonces no se arrima al fuego, porque usted ya sabe que se va a quemar. ¿Por qué? Porque no es de fierro. Y lo sabemos. Y todos somos así. Nadie es de fierro. Por eso la Escritura que dice: huye de las pasiones juveniles. No te acerques a esa puerta, no te acerques a esa casa, no te acerques a ese barrio, no te acerques a ese muchacho, a esa muchacha, a ese hombre, a esa mujer. No te acerques. ¿Por qué? Porque no eres de fierro y te vas a quemar. No lo somos. Salomón, insisto, un tremendo hombre de Dios, y sin embargo él cayó en todas estas cosas que él escribía. Cuando él escribe Eclesiastés es cuando él ya pegó la vuelta y dice: yo probé de todo, probé el juego, la bebida, probé mujeres, vicios de toda clase. ¿Y qué hallé? Insatisfacción absoluta, desgracia, desdicha, nada nuevo y bajo el sol, no quería ni vivir el hombre. Ese fue el resultado. Lo ha probado todo, sin embargo no haya satisfacción en nada, mis hermanos. Y dice aquí: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Hermanos, cuando hay cosas que a nosotros nos pueden tentar, ya sea desde lo pasional como hombre o como mujer, o otra clase de tentaciones como, no sé, el alcohol, las drogas, el juego. Hay gente que es presa del juego, hay gente que no puede vivir sin jugar, lo han perdido todo y sin embargo son esclavos de eso. Saben que les hace daño, saben que les hace mal, pero la mente está tan tomada, el vicio los ha hecho tan cautivos que ya las personas no razonan para nada. Y una vida, mis hermanos, que entra en este caso porque el contexto es de una vida licenciosa en cuanto a lo moral, ¿sabe qué pasa? Se hace esclavo de eso. Termina siendo esclavo. No conoce otro estilo de vida ni puede salir lamentablemente de ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque se habitúa a eso, esa es su vida. Y la persona termina siendo esclavo de todas esas cosas. Por eso la Biblia nos está advirtiendo y nos dice: aléjate de esas cosas, no pases ni cerca, no se te ocurra. ¿Por qué? Porque son todas cosas esclavizantes.
te van a hacer esclavo, te van a dejar cautivo. Entonces vimos en primer lugar la fuente de la impureza. Y ahora vamos a ver algunas razones por las cuales justamente, apartándonos de la impureza, razones. Versículo 9. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Basta, mis hermanos, dar una mirada rapidita en nuestro barrio, en nuestra sociedad, en personas que conocemos, como lamentablemente hay gente que trabaja en saco roto. Todo lo han disipado, todo lo han perdido. Nada construyen, nada pueden avanzar, nada pueden crecer. ¿Por qué? Porque han dado sus años al cruel, han dado su honor, han dado todo. Y no prospera, y no avanza, no crece. Lamentablemente, hogares que no se recomponen, insisto, todo esto sin el Señor. Pero gloria a Dios que en el Señor Él revierte todas estas cosas. Cuando uno viene a Cristo, porque hasta aquí la predicación pareciera, bueno, está Salomón enfatizando lo malo, pero veamos también lo positivo, que en el Señor todo tiene solución, aún la muerte, mis hermanos. Lázaro estaba muerto en estado de descomposición, sin embargo el Señor es poderoso para tomar una vida, un hogar destruido, destrozado, y hacerlo nuevo, recomponerlo, hacer como dice su palabra, a la viuda habitar en casa con seguridad, a los huérfanos Él los recibe y Él es Padre. Gloria a Dios. O sea que en el Señor hay solución para estas cosas. Lo que la Biblia nos está advirtiendo es, cuidado, no vayamos a entrar en estas cosas, alejémonos de todas estas cosas. Es una advertencia. El título que aquí en las Biblias comunes tiene este pasaje es amonestación contra la impureza. Yo le puse apartándose de la impureza, casi como conservando el título original. Original en los traductores, ¿cierto? Entiéndame. Entonces la primera razón es para que nos des a los extraños tu honor. Hermanos, lamentablemente hay tanta gente que ha probado tantas cosas y nada le ha dado resultado. Es que lejos del Señor no hay buenos resultados. Hay que volverse al Señor, hay que volverse. La Biblia dice, deje el impío su mal camino y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Esa es la solución del Señor. Vuélvase a mí, dice el Señor. Y Dios tendrá misericordia, y Él hará las cosas como Él mejor sabe hacerlas y como a Él mejor le parecen, y van a ser perfectas y hermosas, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. O sea, su trabajo, su esfuerzo, su dinero, sus ingresos, todo se pierde. Estamos en el tiempo de una sociedad en que parece que todo el mundo sabe engendrar, pero nadie sabe hacerse cargo. A los jóvenes no hay que explicarles cómo engendrar, hay que explicarles cómo hacerse cargo. Porque ellos saben engendrar, se los aseguro, y lo saben mejor a veces que los adultos. Se discute muchas veces el tema de la información sexual en las escuelas, pero ¿quién la va a dar? ¿La va a dar una persona con una ética y una moralidad alta, que tenga en alta estima el matrimonio? ¿O la va a dar alguien que simplemente le dice, mira, tú puedes probar todo con tal que te cuides? Y se les enseña a las personas a que prueben todo. Pero mis hermanos, estamos, insisto, en medio de una sociedad que sabe engendrar, pero no sabe hacerse cargo. Estamos en medio de una sociedad donde los jóvenes son expertos en sexualidad, pero no saben nada de responsabilidad. Ese es el problema de esta sociedad, y ese es el problema que se mete en la iglesia. Porque vivimos en esta sociedad. Y Salomón habla de las cosas que él vivía en su sociedad, en su época, y él las plantea como eran en aquel tiempo, pero nosotros vivimos en esta época, en este tiempo. El problema de fondo es el mismo, y las costumbres de la sociedad quieren venir a la iglesia. Y quieren sentarse en medio de la iglesia. Estoy hablando de las costumbres, no de personas, entiéndame. Las costumbres de la iglesia quieren venir, de la sociedad quieren venir a la iglesia y hallarse cómoda en medio de una iglesia que las tolera. No, mis hermanos.
Las personas pueden venir como estén, gloria al Señor. El Señor dice, trae a mí tu carga, yo te la llevaré. O sea que cuando viene una persona a Cristo, viene como está, pero en Jesucristo Él la transforma. El Señor va a hacer una transformación en la mente, en el corazón, en la vida interior, y esa persona va a ser regenerada, va a experimentar el nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, va a ser adoptado, mi hermano Lucho, en la familia de Dios. Hijos por adopción. Son las cosas que mis hermanos, algunos de ellos están predicando aquí en esta iglesia. Entonces, bienvenido como se viene, pero cuidado que esas prácticas y esas mañas no se nos peguen a nosotros. Le dice el Señor a Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y es un mensaje tan actual y tan vigente para nosotros. Conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Estamos en un tiempo, mis hermanos, tiempos peligrosos, difíciles, de gran apostasía. Hoy lamentablemente, miren, pasan muchas cosas en las iglesias, lamentablemente. El tema es que la iglesia no la acepte como normal. No estamos condenando a la gente que viene, al contrario, estamos diciendo que en Jesucristo hay solución para esa vida justamente. Pero no podemos nosotros tomar ese estilo de vida. Hoy tenemos, lamentablemente, hasta personas, pastores, que están al frente de las congregaciones y no deberían estar. No deberían estar. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas como Dios manda. Y el Señor lo demandará. Lamentablemente, mis hermanos, estas cosas entran a las iglesias. Por eso la palabra del Señor, fíjese, 950 años antes de Cristo se escribió estos proverbios. Están aquí escritos para nosotros, para nuestra instrucción, para nuestra sabiduría. Segundo, ¿qué otra razón me da? Primero, para que no inviertas tu dinero en saco roto. O sea, al final quieres hacer una familia, pero no. Y Dios, fíjese que cuando Adán estaba allí en el huerto del Edén, fue Dios, escuche bien esto, fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, el primer preocupado por tu situación de soltería o de viudez o de abandono, lo que sea, el primer preocupado, escúchelo bien, es el Señor. Porque Él dijo, lo vio a Adán y Él dijo, no es bueno que él esté solo. Y Adán estaba en el paraíso. Pero Dios dice, no es bueno, ni aún en el paraíso que él esté solo. Yo, dice Dios, le voy a hacer ayuda idónea. Adán no salió a buscar alguna cebrita. Ni alguna Martinita. Ni alguna Estercita. No. Él le trajo una Eva. Pero le trajo una. Porque así hace el Señor las cosas. Usted me entiende lo que quiero decir, ¿no? Porque esta sociedad también hace esto. Y a veces en la iglesia nos pensamos, ¿no? Bueno, mientras más conozcamos como novios, como compañeros. No, mis hermanos. Es Dios el primer interesado en que tú no estés solo. Sea cual sea tu situación. Dios dice, no es bueno que estés solo. Pero Dios también dice, yo le haré ayuda idónea. ¿Y qué pasó con Adán? Dios lo durmió, anestesia. Descansa en el Señor, no te preocupes. No andes echando un ojo ahí espiando en la operación. No. Vieron que a veces, a mí me pasó la última operación que me hicieron, que me desperté en la operación y me acuerdo haberlo visto ahí, los médicos, ¿qué hace esto acá? Y me volví a dormir. Pero yo me acuerdo, tengo esa imagen, me desperté y espiar en la operación. Usted no espíe cuando Dios está operando, quédese tranquilo, descanse en el Señor, pero descanse en Él. Cuando nosotros hacemos las cosas, le erramos. Amén. Cuando yo elijo, me equivoco. Cuando Dios elige, Él no se equivoca. No se preocupe. Como una vez predicando allá en Hualpén, en la convención de Dorcas, utilicé el ejemplo de aquella hermana que dice, pastor, no sé si el esposo que tengo es la persona que Dios tenía para mí. Y el pastor le dice, bueno, hermana, dice, ya tiene 10 hijos, creo que era para usted. Era para usted, o sea, eso se pregunta antes, no después de 10 hijos, ¿no? Bueno, descansemos en el Señor, hermanos. Descanse en el Señor, no se preocupe. Dios tiene lo ideal, lo justo, lo necesario. Cuando Abraham quería una esposa para Isaac,
lo envió a Eliezer, allí símbolo del Espíritu Santo. Él va a ir a buscarle a alguien que sea de la misma parentela, no extranjera, no extraña, no extraño, de la misma parentela. Y Dios va a acomodar todo. Y cuando le dijeron a Rebeca, irás con este hombre a casarte con el hijo del amo de él, ni lo conocía. ¿Qué dijo Rebeca? Sí, iré. Porque cuando Dios hace las cosas, Él no se equivoca. Él elige bien, tranquilo. Gloria al Señor, Él está en control de todas las cosas. Segunda razón, versículo 11. Si yo no me aparto de estas cosas, si yo no soy precavido, si no utilizo la sabiduría divina, lo primero voy a perder dinero, plata, tiempo. Fíjese cuánto se pierden estas cosas, ¿no? Como le decía recién, esta sociedad está lleno de gente que sabe engendrar. Después la cuota alimentaria para acá, la cuota alimentaria para acá, la cuota alimentaria para allá. ¿Y cuánto me queda a mí? Te quedan 10 pesos. Pero no puedo vivir con esto, embromate, si vos engendraste. Ahora tenés que ser responsable, ¿no? Pero no me queda nada. Bueno, lo hubiera pensado antes de engendrar, mijito. Porque esta sociedad, insisto, sabe engendrar, no sabe ser responsable. Versículo 11. ¿Cuál otra razón? Gimas al final. ¿Sabe qué es gemir? Es un dolor profundo, es un llanto, una amargura. No solamente perdiste dinero, que alguno puede decir, bueno, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Pero no solamente vas a perder plata, vas a perder propiedades, vas a perder bienes, vas a después a repartir tu casa por la mitad, tus bienes por la mitad y cuántas cosas así que pasan en la vida, sino que dice gimas al final. O sea, vas a tener un dolor profundo. O sea, hermanos, las consecuencias de una vida apartada de la enseñanza de Dios es una vida que al final va a gemir, va a doler, va a sufrir, no va a ser goce. Las personas piensan, bueno, dicen, no, yo ya no lo quiero, yo ya no la quiero, hago mi propia vida porque es todo lindo, todo maravilloso. ¿Sabe qué dice Dios? Vas a llorar. Vas a llorar, dice la Escritura. Va a venir dolor. Porque en el libro de Malaquías, también siguiendo con esta línea de pensamiento, el último libro de la Biblia, la Escritura dice claramente, ¿no?, que Dios aborrece el repudio. Lo detesta, Él no lo quiere. No es el deseo de Dios. Lamentablemente sabemos que divorcios hay, lamentablemente. Pero no es el propósito de Dios. No es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque trae dolor, la corta o la larga. Gemirás, gimas, cuando dice, al final, venga ahí el versículo 11, y gimas al final, que dice, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consuelo y mi corazón menospreció la reprensión? O sea, no es que nadie te lo avisó, no lo quisiste oír. Porque Dios siempre habla a tiempo, mis hermanos. Siempre habla a tiempo. Dios nos habla, pero nosotros muchas veces no estamos dispuestos a escucharlo. Pensamos que nuestra opinión es mejor. Internamente lo pensamos. Y dice que al final vas a gemir. Va a haber llanto, va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber angustia. Aquí hay un arrepentimiento tardío de esta persona. Un arrepentimiento tarde, dice. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Dios siempre nos habla a través de su palabra, hermanos, y nos advierte de estas cosas. En tercer lugar, mis hermanos, hemos visto la fuente, hemos visto las razones por las cuales apartarnos de esto, ¿no? El perder las fuerzas, el perder la economía, el dolor, el llanto, la tristeza que traen, pero al final tenemos aquí, en tercer lugar, los remedios. ¿Hay remedios para estas cosas? Amén, hay remedios. Miren el primer remedio que nos da aquí la palabra del Señor. Versículo 15. Primer remedio, bebe el agua de tu misma cisterna. Algo delicado. ¿Entiende qué significa esa frase? Si no estás contento con una, con ninguna. Mire, Ricardo Arjona ha dicho tantas sandeces, pero tantas sandeces sin sentido, que una vez dijo algo bueno. Dice, hombre es el que tiene una mujer y la mantiene contenta.
Bien, dije Arjona, por fin en una canción algo más o menos coherente que tenga algún sentido, ¿no? Bien, porque ¿qué dice Salomón al respecto? Bebe el agua de tu misma cisterna. O sea, el primer remedio que Dios nos va a dar aquí contra estas cuestiones es cásate. Cásate. Mientras sea en el Señor, cásate. Eso es lo que dice la palabra. Pero bebe el agua de tu cisterna, no de otras cisternas. La tuya nada más. Hay una cisterna para ti. Él está hablando a sus discípulos y le dice a cada uno de sus discípulos, lo tiene enfrente, bebe el agua de tu cisterna. ¿Entiendes? Es como que le guiñara el ojo. O sea, te estoy hablando así en código, tú me entiendes, ¿no? Sí, dice el discípulo, entendí. Está clara la enseñanza, ¿no? Bebe el agua de tu cisterna, no dice tus cisternas, no te hagas el vivo, de tu cisterna. Lo dice aquí poéticamente. Y dice, y los raudales de tu pozo. No te hagas el vivo sacando agüita de otro pozo, no, del tuyo. No vayas al pozo del vecino a sacar agüita, no, del tuyo. Bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo. ¿Por qué? Versículo 16, no vas a andar por allí derramando los raudales de tu propio pozo, por las calles, por las plazas. No, querido, o sea. Entonces la primera solución que el Señor nos da a todas estas cuestiones, el primer remedio, es el matrimonio. Y Dios lo ha instituido. En este tiempo en que el matrimonio, esta sociedad corrupta, lo quiere redefinir, el matrimonio no necesita redefinición. No, el matrimonio es de un hombre y una mujer delante de Dios. Sea en el civil, después si quieren una ceremonia en la iglesia, pero ese es el matrimonio. Un hombre y una mujer. Y esa es la postura doctrinal también de nuestra iglesia. Hoy la sociedad dice, bueno, el matrimonio igualitario. No, eso no existe, el matrimonio igualitario. Esa es una aberración, es una inmundicia de esta sociedad. Como la identidad de género se habla ahora. ¿Vieron que ahora no hablan de hombre, de mujer? Hablan, no, la identidad de género. ¿Sabe qué significa esa frase? Significa que usted puede ser biológicamente un hombre. Usted se mira y dice, wow, soy un hombre. ¿Usted me entendió, no? Eufemísticamente. Usted se mira a sí mismo y dice, wow, soy mujer. Pero su mente dice, no, pero yo, en realidad, soy hombre, pero me siento María Luz. Y hablo como María Luz. Y me siento como María Luz. Mire, ese es un problema suyo, tendría que decir el resto de la sociedad. O sea, su mente no está bien, porque usted es Roberto Carlos. Vemos clarito que usted es Roberto Carlos, aunque usted diga en su mente, pero yo me siento María Luz. Eso es un problema suyo, no nuestro. Pero la identidad de género, esta aberración, esta inmundicia de estos tiempos, ¿vieron que usted lo escucha muchas veces en la televisión? Luchamos por la identidad de género. ¿Qué significa eso? Que Juan Carlos, que Roberto Carlos, usted lo mira y dice, Robertito, estás crecido, hasta tenés bigote. Y Robertito le dice, pero yo me siento María Sol. No, Robertito, vos no sos María Sol. La mente te está jugando una mala pasada. Pero ahora la identidad de género dice, él es hombre, pero se siente mujer. Así que todos le decimos María Sol. Entonces nos sumamos a la confusión de él. Él está confundido. Y la sociedad ridículamente la engañan, y como el resto de la sociedad, muchos también son Juan Carlos, pero se sienten Estercita. Bueno, está bueno esto, dice. Eso se llama identidad de género. Que biológicamente tú puedes ser hombre o mujer, porque no hay tres sexos, ¿verdad? O es hombre o es mujer. Los cromosomas no mienten. XX, ¿no? O XX. Los cromosomas no mienten. Hay hombre y hay mujer. El problema mental lo tiene la persona. Mire, hay 3 perritos y uno de ellos maulla. Está loco él, el perro. El problema es de él. Claro, el problema es de él. Ahora, si yo le empiezo a tratar como gato, ustedes me dicen, usted está loco.
Porque usted se sumó a la locura del perro y todos me van a decir, pero si es un perro, no es que es un perro. Yo le digo, ay, pero él se siente gatito. Y ustedes me van a decir, usted está loco, y ustedes van a tener razón. Estoy loco, porque me estoy sumando a un trauma de una persona. ¿Se dan cuenta? Eso es la identidad de género. Como iglesia no apoyamos ni aceptamos nada que tenga que ver con la identidad de género. Dios creó hombre y mujer. Después, cómo la persona se sienta, eso es un problema que hay en cuanto a la no aceptación pecaminosa de lo que Dios ha hecho de mi propia vida. Ese es otro tema. Que en el Señor tiene solución. Gloria a Dios. Ningún problema. Entonces, el primer remedio es el matrimonio, hermanos. Porque, como dice alguien, ¿no? Quien no está contento con una, no está contento con ninguna. Porque el insaciable, como dice uno de los proverbios también, la concupiscencia nunca dice basta, siempre quiere más. Una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres, 10 mujeres, y ahí tiene el hombre que es padre de medio Bahía Blanca. Y terminamos casi todos siendo parientes, porque es padre de medio Bahía. Y tenemos la otra mujer que tiene hijos en cada barrio. Porque la concupiscencia, dice la Escritura, nunca dice basta. ¿Quién se acostumbra a este estilo de vida, hermanos? Es un vicio. Es como el alcoholismo, es como la drogadicción, es como la ludopatía. No puede salir del vicio, no puede salir del sexo. El sexo lo domina. Es enfermizo. Y eso es lo que nos dice la Escritura. La concupiscencia nunca dice basta. Y Pablo va a decir, bueno, entonces mejor es casarse que estarse quemando. Mejor es casarse. Tenga su propia esposa, tenga su propio marido. Sean felices, coman perdices. Y si las circunstancias han determinado que usted, sea hombre o mujer, está en otra situación, descanse en el Señor. Dios lo sabe y Él lo va a arreglar, pero descanse en el Señor. La iglesia ni la Biblia no le está condenando, le está advirtiendo para usted, para nosotros, para los jóvenes que están pensando ¿no? en qué van a hacer de su futuro. Nos advierte, esta es una enseñanza aplicable para todos, absolutamente para todos. Entonces el primer remedio es el matrimonio. Dice el versículo 19, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan todo tiempo. Vamos todavía, gloria a Dios. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Sea cariñosa, mi hermana, sea amorosa, sea mimosa de su esposo. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. Gloria a Dios. Vamos todavía, Anita, vamos todavía. Sus caricias, acá, ¿qué dice acá? ¿Estoy leyendo bien o leo mal? Los varones, ¿qué dicen acá? Amén. Habla, Señor. Sus caricias te satisfagan. Ay, no, es que ella quiere un chocolate primero. No, primero la caricia, después el chocolate. Acá no habla de chocolate, acá habla de caricia. Y nosotros debemos ser hombres, ¿no?, que vivan con ella sabiamente, dice la Escritura. Claro que sí, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Pero sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Qué dice? Y en su amor, recréate siempre. O sea, recréate, ocúpate, deleítate, la mente ocupada allí en esas cosas. ¿Sí? Nada de ojitos para otro lado. Versículo 20. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Ay, Señor amado. Bien. Segundo remedio. El primero es el matrimonio. Descanse en el Señor si usted está en otra situación. Descanse en el Señor, no se preocupe. Y los que estamos en matrimonio, con el cónyuge. Nada de ojito para otro lado. Así que ojo con las novelas. Ojo, no me cambie Anita por ni Rambo, ni Terminator, nada así. Segundo remedio. Versículo 21. El segundo remedio es el temor de Dios. Temer a Dios. Y temer a Dios es, hermano, estar conscientes de su presencia siempre. Él está
con nosotros cuando vamos al trabajo, los varones, con la esposa cuando está en casa, en toda circunstancia, en todo momento, Él está presente. Temor de Dios es vivir conscientes de que Dios está aquí, presente, donde yo estoy. Y que Él se merece el más profundo de mis respetos, de mi adoración y de mi devoción. Entonces yo no estoy necesitando de que nadie me cuide, ni me vea, ni me controle. Pues Dios está aquí. Dios está presente. Por eso honramos al Señor. Por eso vivimos en el temor de Dios. Por eso le adoramos. Estando solos, le adoramos. Y somos conscientes de que Él está. No me está viendo nadie. No hay ninguna cámara filmando. No hay nadie que me esté controlando. Pero Dios está presente aquí. En donde vamos, en donde estemos, Dios está allí presente. Cuando prendemos nuestro celular, hoy que todos los celulares tienen internet, cuando prendemos nuestra computadora, cuando estamos solos, cuando no sé, hacemos lo que hacemos, Dios está presente allí viendo nuestras conversaciones, nuestros chats, en nuestro lugar de trabajo. Dios está presente, mis hermanos. Entonces el segundo remedio para estas cosas es el temor de Dios. Versículo 21. Porque los caminos del hombre, ¿cómo están? Están ante los ojos de Jehová. O sea, toda decisión, pensamiento, idea, sueño, reflexión que usted tenga, todo está delante de Dios. Dios lo está viendo, eso es lo que me dice Salomón. Entonces, en primer lugar, deleítate con lo que tienes. Si no tienes, Dios te va a dar, espera en Él. Segundo, ten en cuenta que Dios está presente siempre. Porque los caminos del hombre, sean cuales fueren, están ante los ojos de Jehová. Escuche, y Él considera todas sus veredas. El camino es la parte ancha principal. La vereda es lo más chiquitito, angosto, los recovecos que nos vamos. Dios examina hasta las veredas de nuestra vida. Él lo conoce absolutamente todo. Y vemos la retribución. Si yo no soy consciente de que Dios está presente, si yo me ando por otros caminos, también la Biblia dice que hay una retribución. Para ir finalizando, retribución, versículo 22. Prenderán, o sea, lo alcanzarán y lo atraparán, quiere decir, prender es alcanzar y tomar, aprisionar. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. O sea, el que anda en estos caminos, ¿qué le va a pasar? El balde sobre la propia cabeza. Eso es lo que me dice la Escritura. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. El balde sobre la propia cabeza. Como dice en otro pasaje Salomón, no dice que el que anda por mal camino en estas cosas, en la infidelidad, ¿qué dice la Escritura? Dice, mis hermanos, que heridas y vergüenza hallará. No se halla otra cosa. No hay otro resultado. Prenderán al impío sus propias iniquidades, escuche, y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, lo que sembró va a cosechar. Y lo que hizo le volverá sobre la cabeza y pagará las consecuencias. Retenido será con las cuerdas de su pecado, versículo 23, para ir terminando, y morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Así es que, mis hermanos, la concupiscencia nunca dice basta. Hay muchas cuestiones que son adictivas y en este caso una vida desenfrenada también se convierte en adictiva. Miren el libro de Levítico. Hablábamos hoy con mi esposa. ¿Cuántas enseñanzas que acabamos de leer hoy? No terminamos el libro de Levítico en la lectura. ¿Cuántas enseñanzas acerca de la higiene? Acerca de los contagios, por ejemplo, de la lepra, de profilaxis, de prevención de enfermedades, de prevención de plagas. Todas estas cosas están allí en la palabra de Dios. Miren, la Biblia no es solamente un libro donde nos va a hablar de la teología de la adopción, la teología de la justificación, la santificación, la kenosis, la unión hipostática y todas estas cosas, sino que nos va a decir que llevemos una vida íntegra en cuanto a nuestra sexualidad. Que llevemos una vida ordenada a los ojos del Señor. No solamente, como decía, y hoy lo cité a Salvador de Lutri, necesitamos información. Este mundo está dando información, pero aquí la palabra de Dios nos está formando como personas. Y en eso debemos insistir. Hermanos, agradecemos al Señor por su palabra en este día y vamos a orar. Nos colocamos de pie.